Cordial saludo. Bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros videos legales de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho y vamos a estudiar en esta oportunidad la clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de sus sanciones. Comencemos por decir que el profesor mexicano Eduardo García Maínez, a quien hemos dedicado todos los videos que tienen que ver con la clasificación de las normas jurídicas, nos dice en su obra Introducción al Estudio del Derecho, citando al jurista ruso Korkunov, que las normas jurídicas pueden clasificarse también teniendo en cuenta si contemplan o no alguna sanción. En ese sentido, las divide en 4 grupos: leyes perfectas, leyes más que perfectas, leyes menos que perfectas y leyes imperfectas. Las primeras que mencionamos, es decir, las perfectas, son aquellas que generan la inexistencia del acto que las vulnera, es decir, que el autor no logra el propósito que se trazó al momento de violar la ley. ¿Por qué? Pues porque la norma ya dispuso una consecuencia para quien intente transgredirla. Los autores, nos dice García Maínez, suelen distinguir 3 tipos de este fenómeno. Estas leyes perfectas pueden generar que la conducta del sujeto sea inexistente, que sea absolutamente nula o que tenga nulidad relativa. Intentemos diferenciar estas 3 figuras con algunos ejemplos. En lo que respecta a la inexistencia, podríamos hablar del artículo 749 del Código Civil colombiano, en el sentido en que nos dice que la venta de bienes raíces, cuando usted hace una venta, por ejemplo, de una casa, no produce efecto alguno contra terceros, sino después de haberse otorgado la escritura pública y de haberla registrado en la Oficina de Instrumentos Públicos. Podemos decir entonces que si no se lleva a cabo ese procedimiento, la compraventa no produce efecto jurídico alguno, es decir, es inexistente para el derecho. Miren cómo ya la ley estableció de manera anticipada que si no se cumple ese protocolo, esa norma, o mejor, ese acto jurídico no tendrá valor alguno, será inexistente. Revisemos ahora un ejemplo de nulidad absoluta. El artículo 1740 del Código Civil colombiano establece que un contrato cuyo objeto o causa sean ilícitos es absolutamente nulo. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando una persona realiza un contrato de compra-venta sobre un bien que le fue hurtado a otra persona. Aquí podemos ver cómo la norma ya dijo de antemano que ese acto no producirá ningún efecto. Como dijimos antes, es completamente nulo. Revisemos ahora un caso de nulidad relativa, es decir, un acto que a pesar de ser nulo podría llegar a ser subsanado. El ejemplo que más utilizan los profesores en las facultades de Derecho es cuando un menor de edad realiza un contrato de compraventa. En primera instancia, podríamos decir que ese contrato es nulo. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad, esa persona puede ratificar la venta y de ese modo subsanar esa nulidad. Miren cómo ahí está en estos 3 casos los ejemplos de las leyes perfectas. Ya la ley dijo de antemano que cualquier cosa que se haga transgrediendo esa norma va a ser inexistente, va a ser nula o va a ser nula relativa. Hasta este punto hemos hablado de las normas consideradas por el autor como leyes perfectas, pues lo vengo diciendo y lo repito para mayor claridad, de antemano ya se dispuso que no se generará ningún efecto. Veamos ahora las otras 3 categorías, es decir, leyes más que perfectas, leyes menos que perfectas y las leyes imperfectas. Digamos que no siempre es posible lograr el restablecimiento de las cosas al punto en el que estaban antes de que alguien violara la norma, como ocurre con el homicidio, por ejemplo. En este caso, al resultar imposible volver al estado anterior, es decir, revivir a la persona asesinada, la norma debe contemplar un castigo y exigir además una reparación a quien la haya violado. En este caso, nos encontramos ante una ley que el autor considera más que perfecta. Establece una sanción y también ordena una reparación. Revisemos ahora lo que ocurre con las denominadas leyes menos que perfectas. Estas son aquellas que no impiden que el acto jurídico produzca efectos,
pero que contemplan una sanción al infractor. En este caso podemos citar como ejemplo el despido sin justa causa en materia laboral en Colombia. Cuando una empresa despide a un trabajador y se comprueba que lo hizo sin justa causa, lamentablemente la norma no contempla que éste sea reintegrado, es decir, que las cosas vuelvan a como estaban antes del despido. Sin embargo, contempla una sanción pecuniaria en contra de esa empresa y a favor del empleado que fue injustamente despedido. En ese caso, estaremos ante una ley menos que perfecta, pues como dijimos antes, no impide que el acto produzca efectos, como sí lo hacen las leyes perfectas, pero contempla una sanción en contra del infractor de la ley. Para terminar esta explicación, revisemos ahora las denominadas leyes imperfectas, que son aquellas que no contemplan sanción alguna. Un ejemplo de ley imperfecta en derecho colombiano podría ser una norma que establezca el deber de las autoridades de garantizar el acceso a la educación de todos los niños y los jóvenes del país. En ese caso, la ley establece una obligación, pero no especifica las consecuencias en caso de que no se cumpla, lo que la convierte en una ley imperfecta. Hemos llegado al final de esta explicación. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en JCH Divulgación Jurídica en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Anchor o Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.